So let me take a minute to help folks, especially the men in our lives, to get a better sense of what could happen if we keep dismantling parts of our reproductive care system piece by piece, as Trump intends to do. I want folks to understand the chilling effect. Si estás viendo este vídeo es porque te das cuenta de que hay algo profundamente erróneo sucediendo a nuestro alrededor. Lo sientes, lo ves, e incluso cuando intentan encubrirlo, manipularlo o silenciarlo, la verdad sigue intentando salir a la luz. Así que, antes de continuar, si lo que vas a escuchar aquí te resuena, si toca algo que ya habías percibido, pero nunca habías visto a nadie atreverse a decir, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Porque aquí no tenemos miedo de afrontar lo que hay que sacar a la luz. Decimos lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a afirmar. Y lo que se revelará en este vídeo no es solo otra noticia más. Es un terremoto político. Un acontecimiento que puede reconfigurar por completo las elecciones presidenciales de Estados Unidos y tener consecuencias a nivel mundial. Michelle Obama, una de las personalidades más admiradas e influyentes de la escena política estadounidense, rompió el silencio y esta vez no apareció para promocionar otra obra literaria, ni para dar un discurso inspirador en una conferencia, ni para aliviar los dolores del mundo con una retórica suave. Dijo lo que nadie había previsto, tocó heridas abiertas y, lo más impresionante, insinuó algo que hasta hace poco parecía fuera de lugar. La ex primera dama, que siempre se mantuvo alejada de la idea de disputar el cargo más alto del país, adoptó un nuevo tono. Y la forma en que lo hizo dejó claro que algo está a punto de cambiar, como si cada crítica recibida a lo largo de los años hubiera sido guardada y finalmente devuelta con fuerza, sin filtros, sin miedo a confrontar las expectativas. Todo se desarrolló en un ambiente aparentemente rutinario. Un evento de presentación de su nuevo libro, con preguntas esperadas, ambiente distendido. Pero algo cambió cuando el tema abandonó el terreno de la estética y se sumergió en la realidad del poder. Michelle comenzó hablando de algo trivial: el cabello. Sí, cabello natural, alisado, con trenzas, rizado. Pero detrás de la simplicidad del tema había una denuncia poderosa. Ella expuso la carga invisible que recae sobre las mujeres negras a diario. Habló de los estándares eurocéntricos que determinan lo que es aceptable. Denunció el miedo a sudar, a nadar, a ser juzgada solo por mostrar su identidad física sin concesiones. Y lo hizo sin rodeos, sin suavizar para no ofender a los cómodos. Fue una crítica incisiva a una sociedad que finge neutralidad mientras impone una exclusión disfrazada de estética. Y lo que sorprendió a muchos, Michelle no solo estaba desahogándose, estaba marcando territorio. Y cuando una mujer con su trayectoria toma una posición firme, el sistema siente el impacto. Ella conoce los entresijos, ha estado en el centro del poder, sabe cómo se llevan a cabo los juegos, pero ahora parece decidida a romper las reglas que se escribieron para silenciarla, para dejarla en la posición de icono inofensivo. El verdadero punto de inflexión llegó cuando el diálogo entró en el ámbito político. Michelle habló con claridad cortante sobre cómo Estados Unidos aún se resiste a la idea de una mujer al mando. Recordó con visible frustración el colapso de la candidatura de Kamala Harris. Y lo que esto reveló: en pleno año 2025, aún existe un bloqueo cultural que impide el ascenso de las mujeres al cargo más alto de la nación. No habló con diplomacia ni con falsas esperanzas. Habló con agotamiento, con el dolor de quien está cansada de ser esperada como símbolo, pero rechazada como agente real de cambio. Dijo que no quiere ser el rostro de la diversidad para campañas electorales que en el fondo no pretenden cambiar nada. Dijo que si va a actuar,
Lo hará con total autonomía, a su ritmo, con su verdad y sin dejarse moldear por las expectativas de una élite que sigue exigiendo sonrisas al mismo tiempo que niega espacio. Ese discurso fue más que un desahogo. Fue una advertencia, un anuncio tácito, un código abierto para quien sepa interpretarlo. Y las señales no tardaron en llegar. Bastó con que el discurso se hiciera viral para que comenzaran los rumores. La prensa entró en frenesí. Los analistas comenzaron a trazar escenarios. Los influencers empezaron a especular. Y dentro del propio Partido Demócrata comenzaron a celebrarse reuniones de emergencia. Porque si Michelle Obama se presenta a las elecciones, todo cambia. No es solo una figura carismática, es un hito generacional. Una mujer que dialoga con múltiples segmentos sociales, que emociona a las multitudes, que rescata recuerdos de una era de estabilidad institucional. Y para los demócratas eso vale oro. Ella representa un período que muchos ven como el último suspiro de cordura política del país. Pero Michelle no vive del pasado. Ella es presente, es acción. Y sobre todo ahora, sus palabras muestran que, si decide entrar en la contienda, no será como secundaria. Ella viene a sacudir las estructuras, para plantear debates que muchos evitan, para abordar temas que el sistema intenta ocultar. Hablará sobre el racismo estructural, la misoginia política, la desigualdad económica, el sistema sanitario fallido, la concentración de la riqueza, la justicia social, los derechos de las mujeres, la crisis climática y la dignidad de los invisibles. Y eso da miedo, porque ella no es domesticable, no encaja en los moldes y en tiempos de parálisis institucional. Tal vez sea precisamente lo que el país necesita, alguien que rompa con los protocolos, que no siga las reglas del juego, que no sea conveniente. Y es fundamental comprender el panorama general de este posible cambio. El país está agotado. La crisis del cierre del gobierno ha puesto de manifiesto la quiebra de un modelo rehén de las disputas partidistas, incapaz de proteger a su propia población. La divulgación de los documentos relacionados con Jeffrey Epstein ha expuesto las vísceras de una élite podrida, comprometida hasta el cuello con crímenes repugnantes. La radicalización del discurso político, el partidismo del Tribunal Supremo, los constantes ataques a la prensa y a los derechos civiles han creado un ambiente asfixiante, una sensación de que la democracia pende de un hilo. Y es en este ambiente tóxico donde resurge el nombre de Michelle Obama, no como una figura decorativa, sino como una alternativa real, como una posibilidad de reconstrucción, como un punto de lucidez en un paisaje de ruinas morales. Ella puede representar el puente entre la experiencia de gobierno y el coraje de la renovación. Y eso es lo que más molesta a los detentadores del poder. Ella no depende de ellos. Tiene voz propia, tiene historia, tiene atractivo popular y sobre todo tiene algo que la política tradicional perdió hace mucho tiempo: autenticidad. El nombre de Michelle Obama ha ganado fuerza entre bastidores con el peso de una marea que sube lentamente, pero que lo inunda todo cuando llega. Dentro del Partido Demócrata, cada vez más voces se unen en la misma constatación. Tal vez ella sea la única capaz de tender un puente entre las alas progresistas y los sectores moderados. Quizás sea ella el eslabón perdido entre la indignación y la esperanza, porque en un momento en que el país parece girar en círculos, ella aparece como alguien capaz de reorganizar el eje moral de la política estadounidense. Pero lo que está en juego va mucho más allá de la cuestión de una campaña presidencial. Lo que se perfila es una disputa por valores, por principios, por el alma de una nación que ya no se reconoce en el espejo. Y es precisamente ese espejo el que Michelle obliga al país a mirar de nuevo. Solo que el reflejo que devuelve es incómodo.
Basta con observar las reacciones a sus últimas declaraciones para comprenderlo. La resistencia sigue viva. Se manifiesta entre líneas en los artículos analíticos, en los comentarios disfrazados de opinión técnica, en las bromas disfrazadas de crítica constructiva. La división del país no es solo partidista, es visceral. Es la herida nunca cicatrizada de la desigualdad. Es la memoria colectiva de las exclusiones. Es la profunda incomodidad que surge cuando una mujer negra decide ocupar espacios que antes le eran negados. Y aún más, cuando dice sin rodeos que tal vez el país aún no esté preparado para ser liderado por alguien como ella, pero aún así se postula como opción, está proponiendo una prueba de madurez, una prueba de fuego para la democracia estadounidense. Por eso su posible entrada en la carrera presidencial no solo despierta curiosidad, genera temor. No porque prometa una revolución, sino porque representa la verdad. Y la verdad, en un sistema construido sobre disimulos, siempre es peligrosa. Al negarse a desempeñar el papel de símbolo decorativo, al denunciar los códigos silenciosos del racismo cotidiano, al desmontar con palabras afiladas los rituales de la falsa neutralidad, Michelle amenaza más que el statu quo político. Amenaza la zona de confort de quienes siempre han estado en el control. Y eso explica la creciente incomodidad, tanto en la derecha, que teme su fuerza de movilización, como dentro del propio Partido Demócrata, donde los líderes envejecidos ven en ella una amenaza al viejo orden. Y, al mismo tiempo, es esa incomodidad generalizada la que revela su poder, porque solo alguien que provoca oleadas incluso antes de oficializar su candidatura puede tener, de hecho, un impacto real. Mientras muchos tratan de medir sus palabras para no desagradar a sectores del electorado, ella provoca reacciones auténticas, toca fibras sensibles, despierta adhesiones emocionadas. Su discurso no fue solo una crítica, fue un terremoto emocional. Millones de personas, sobre todo mujeres negras, se sintieron vistas, escuchadas, representadas, comentarios conmovedores, vídeos que se propagan como la pólvora, lágrimas en testimonios espontáneos. No fue solo una idea, fue una identificación inmediata, fue un grito colectivo que durante años fue silenciado. Y ese poder simbólico cobra aún más relevancia cuando se observa el panorama institucional actual. Donald Trump sigue en el centro de escándalos y divisiones, alimentando una atmósfera de constante inestabilidad. Y por otro lado, el Partido Demócrata sufre la ausencia de figuras capaces de reavivar el entusiasmo popular. Nombres como Gavin Newsom o Pete Buttigieg aparecen en las encuestas, pero no logran despertar pasión. Falta conexión, falta verdad, y en tiempos de desencanto, el pueblo busca a quien habla con el alma, a quien sangra en público sin miedo, a quien asume sus propios límites, pero no renuncia a luchar. Michelle encaja en este vacío de forma casi inevitable, aunque no ha declarado nada de forma explícita. Ya ha dicho lo suficiente, ya ha provocado lo suficiente, ya ha molestado lo suficiente para demostrar que no pretende seguir el guión tradicional, que no le interesa interpretar un papel de buena conducta, que no quiere mantener las apariencias. Quiere generar reflexión y tal vez un cambio real. Sin embargo, la gran pregunta sigue sin respuesta. ¿Realmente se presentará como candidata? ¿O todo esto es una maniobra estratégica, un experimento cultural? Muchos analistas apuntan a una sonda, una preparación, una lectura del ambiente. Los discursos recientes combinados con la visibilidad de la gira de su nuevo libro indican un movimiento milimétricamente calculado para evaluar el pulso de la sociedad. Y todo indica que las señales recibidas son extremadamente prometedoras. La base progresista, sedienta de autenticidad, ve en ella una luz al final del túnel.
Las organizaciones civiles, los activistas y los líderes de los movimientos sociales la reconocen como una compañera de larga data, y el electorado desilusionado vuelve a prestar atención. Michelle surge como un raro punto de lucidez emocional y moral en medio del colapso de las instituciones. No porque represente la pureza, sino porque lleva marcas verdaderas, porque habla con la voz de quien ha sido herida y ha sobrevivido. Vale recordar que el apellido Obama sigue teniendo un peso inmenso en la cultura política estadounidense. Barack Obama sigue siendo una de las figuras más respetadas del planeta. Y aunque esto trae recuerdos de una época de mayor equilibrio institucional, Michelle no es solo una sombra de su marido. Ha construido su propia trayectoria, un legado propio, un discurso propio y ahora una identidad política propia. Si decide entrar en el juego, no será como la continuación de nadie, será como protagonista de su propia historia. Y eso es inédito. Una mujer que lleva el prestigio del apellido, pero que camina con sus propias piernas, que tiene alcance internacional, pero habla como quien nunca ha dejado de vivir en el lugar, que tiene un discurso elaborado, pero una conexión directa con el dolor cotidiano. Una mujer que ya ha sentido en carne propia el desprecio del sistema y ahora regresa con plena conciencia del terreno que pisa. Por eso, cuando declaró que no cree que Estados Unidos esté listo para elegir a una mujer, no solo fue realista, fue quirúrgica, tocó un punto que aún es tabú, y el efecto fue inmediato. Las mujeres que nunca se sintieron representadas vieron en ella una puerta abierta. Los hombres sensibles comenzaron a confrontar sus propios prejuicios inconscientes. Incluso los sectores conservadores, agotados por la continua inestabilidad, comenzaron a considerar su figura con más respeto. Por supuesto, los obstáculos son enormes. El racismo sistémico, el machismo arraigado en la cultura, la lógica de financiación de las campañas, la manipulación de votos en distritos específicos. Todo ello sigue siendo una barrera, pero si hay alguien con el coraje, la fuerza simbólica y la inteligencia emocional para afrontar estas barreras de frente, esa es Michelle Obama. No solo por su nombre, sino por la claridad con la que entiende lo que hay que afrontar y por la postura con la que se niega a fingir que todo está bien. Más que política, promueve una llamada a la conciencia. Cuando habla del cuerpo negro, del cabello rizado, del esfuerzo agotador de tener que encajar en los estándares blancos para ser aceptada, está haciendo mucho más que un discurso identitario. Está iniciando un profundo debate sobre la pertenencia, sobre la aceptación, sobre las cicatrices invisibles, y tal vez sea precisamente por eso que sus palabras han tenido tanto impacto, porque ella no impone, ella comparte, no hace marketing, hace confesiones, no habla para complacer, habla para transformar. Y eso, en tiempos de superficialidad y manipulación, es revolucionario. La posibilidad de que Michelle Obama emerja como una figura fuerte para la presidencia en medio del colapso institucional de Estados Unidos trasciende el ámbito de la política convencional. No se trata solo de una candidatura, se trata de un grito colectivo, un reflejo del cansancio de millones de personas que, día tras día, buscan a alguien que aporte claridad en medio de la confusión, humanidad en medio de la frialdad de los cálculos electorales, firmeza ante un Estado que gira en torno a sí mismo y se olvida de quienes más lo necesitan. Lo que vemos hoy es el reflejo del agotamiento, y la aparición de Michelle, con su voz real, sus marcas visibles, su dolor transformado en palabra, representa más que esperanza. Representa la oportunidad de recuperar la verdad sobre en quiénes nos hemos convertido, sobre lo que toleramos, sobre todo lo que fingimos que no nos afecta. Ella no aparece como un símbolo idealizado en un póster. No intenta ser perfecta.
Aparece como alguien de carne y hueso, con traumas, recuerdos, indignación y fe. Como alguien que ya no quiere ver en silencio cómo el país se hunde en la farsa del progreso. Y tal vez sea precisamente esa franqueza la que provoca tanta conmoción, porque ella no ofrece una salvación mágica, no se presenta como una respuesta fácil. Al contrario, rechaza ese papel mesiánico que el electorado proyecta tantas veces. Devuelve la pregunta: ¿quieren un cambio o solo una nueva máscara? Y al hacerlo, desplaza todo el debate. Saca la política de la superficie y arroja luz sobre las entrañas del problema. Dice que no basta con querer esperanza, hay que construir justicia. Y la justicia exige valentía, exige conflicto, exige revisar los propios privilegios. Habla de salarios que permitan vivir y no solo sobrevivir, del acceso a la salud como un derecho innegociable, de una reforma fiscal que afecte a quienes se benefician de la miseria, de políticas públicas que traten al ser humano como punto de partida y no como un juguete. Y al hacerlo, no solo señala caminos, desmonta el escenario en el que, durante años, se ha representado el teatro electoral. Arranca las cortinas, expone los bastidores y dice: si hay que participar, que sea para cambiar todo el guión. Y en una época en la que la política se ha convertido en un espectáculo vacío, este gesto, el de rechazar el guión ya escrito, es profundamente revolucionario. En los últimos ciclos electorales hemos asistido a una profunda corrosión del discurso político. Palabras que deberían ser anclas de la civilización, como libertad, justicia, equidad, han sido corrompidas por campañas de odio, por algoritmos de desinformación, por líderes que alimentan la confusión a propósito para mantenerse en el poder. El movimiento que se construyó en torno a Donald Trump, con su crudo atractivo emocional, capturó sentimientos legítimos de frustración y los moldeó en un arma de división. Transformó el miedo en fuerza, el resentimiento en identidad política. Y mientras esto sucedía, gran parte de la oposición dudó, se replegó. Empezó a sopesar cada palabra por miedo a perder votantes. Optó por un discurso superficial, neutro, domesticado. Y entonces aparece Michelle, con un discurso firme, pero sin gritar, con una mirada intensa, pero sin arrogancia, con indignación serena, con la verdad vivida en el cuerpo, no solo estudiada. No propone una vuelta al pasado ni un salto al vacío. Propone una reconexión con la esencia, con lo que la política perdió al convertirse en producto. El cuidado, el compromiso con el otro, la responsabilidad colectiva. Ella recuerda que el país no se curará con maniobras, pero tal vez pueda comenzar a curarse escuchando, por el reconocimiento mutuo, por un tipo de liderazgo que no teme decir: yo también fui herida por este sistema y es por eso que lucho por cambiarlo. Si has llegado hasta aquí, es porque algo de esto te ha tocado profundamente, porque tú también te has sentido menospreciado, ignorado. Te han enseñado a bajar el tono, a pulir tu ira, a encajar en moldes que no fueron hechos para tu historia. Sabes lo que es callar para sobrevivir, lo que es ocultar partes de ti mismo para ser aceptado. Por eso, cuando Michelle habla del pelo, no solo oyes estética, oyes el recuerdo de todo lo que te dijeron que cambiaras, que domesticaras, que hicieras aceptable. Oyes tu infancia siendo corregida, tu adolescencia reprimida, tu potencial siendo domesticado. Y de repente lo entiendes. No se trata solo de política, se trata de levantarse, se trata de existir por completo, se trata de volver a respirar en un país que intenta asfixiarte con estándares inalcanzables. Y tal vez por eso molesta tanto, porque despierta lo que muchos prefieren dejar dormido. Y cuando un pueblo despierta, no hay sistema lo suficientemente fuerte que pueda contenerlo.
Lo que Michelle enciende es más que esperanza, es conciencia. Y la conciencia, una vez despertada, no vuelve atrás. La pregunta que ahora flota en el aire es, ¿estamos preparados para ello? ¿Está el mundo preparado para aceptar a una candidata que no suaviza la realidad? ¿Están los Estados Unidos preparados para romper con las apariencias y afrontar por fin su propia contradicción racial, social e histórica? Aún no sabemos si ella oficializará su entrada en la contienda. Pero eso, a estas alturas, ya es secundario, porque Michelle ya ha iniciado algo que no depende del registro partidario. Ha iniciado un proceso de ruptura, de desplazamiento, de desobediencia simbólica. No pidió permiso. Llegó, ocupó, dijo, estoy aquí, entera. Y en un mundo en el que tantas figuras públicas viven bajo la presión de complacer a todos, el simple hecho de no negociar su identidad se convierte en un acto político profundo, porque ella no espera ser validada. Ella se afirma. Y eso, esa firmeza apacible, esa presencia innegociable, es lo que desestabiliza las estructuras acostumbradas a la obediencia disfrazada de cortesía. Así que si en algún momento de este vídeo sentiste que algo se movía dentro de ti, si tuviste ganas de gritar, eso es, te pido dos cosas ahora. Primero, escribe aquí en los comentarios la frase que se está difundiendo como símbolo de quien finalmente ha abierto los ojos. Escribe, veo lo que nadie quiere ver. Esto puede ser el soplo de valor que alguien necesita encontrar hoy. Segundo, suscríbete al canal. Esto no es solo un espacio de contenido, es una trinchera de lucidez, un refugio para quienes ya no aguantan fingir que todo está bien. Si tú también estás harto del teatro, este lugar también es tuyo. Aquí seguiremos diciendo lo que hay que decir, porque mientras haya voz, habrá resistencia. Quizás, al fin y al cabo, el mensaje que Michelle nos está transmitiendo, aunque no haya anunciado nada oficialmente, sea este: que la política solo tiene valor cuando sirve para curar heridas reales. Y si es para ocupar espacio, que sea para romper los ciclos que hacen daño, no para repetirlos. La elección sigue siendo nuestra, y el momento de decidir ha comenzado ahora.